Todo va a estar Venga. bien, Chipito. 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, Cuando la Vida Sucede. ¡Yay! Cuando la vida sucede. Estamos en la temporada 3, un Vamos episodio a triunfar. más. Vamos a triunfar. Y aquí estamos regrabando este episodio. Sí. Y estamos muy contentos de estar juntos grabando esto. Cuando la vida sucede. Cuando la vida sucede. Y vamos- La vida sucedió y llegaron a instalarnos una manguerita del gas para Yo nuestra estufa. Y fracasé muchísimo. Ya sé. No fracasaste. Estuvo súper mal. Claro que Pero, no. pausa obligatoria. Recuerda, pausa obligatoria. El 42% Ah, no de vas a los... hacerlo de que nos quedamos No, todavía no, congelados. espera. Perdón, Ahorita lo ok. hacemos. Pausa obligatoria. El 42% de los que escuchan Entre Domingos Podcast en YouTube no están suscritos. Entonces, tenemos que hacer una pausa en este momento y vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Entre Domingos Podcast. Los que estén escuchando por Spotify, nos quedamos congelados un momento para que le pongan pausa. Y también Exacto. suscríbanse y denle like. Y gracias por ser parte de la comunidad Entre Domingos. Sí, amamos Eh, abrir nuestras Biblias, platicar acerca de lo que Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, cuando la vida sucede, porque la vida del cristiano va más allá de lo que sucede un domingo en nuestra reunión, sino que es algo que todos los días tenemos que crecer y experimentar y madurar en la gracia de Dios para nuestras vidas. Así es, así que gracias por ser parte desde TikTok o Instagram o Spotify, YouTube. Gracias por estar conectados. Déjanos un comentario, nos encanta leerles. Algunas veces se ponen medio intensos algunos reels, Bastante algunos TikToks, intensos. algunas conversaciones, pero la verdad es que nos encanta leerles y seguir llevando estas conversaciones que queremos que nos ayuden a crecer, en parecernos más a Jesús, disfrutar más la vida en comunidad, Ay, sí. crecer en nuestros matrimonios, nuestra vida como padres, nuestra vida y nuestra relación con Dios. Entonces, gracias por ser parte de esto. Y el día de hoy estamos instalados en un salmo que creo que va a ayudarnos mucho a desempacar algunas cosas importantes. Creo Sí. que el Salmo 51 quizás es uno de los salmos más populares, más conocidos. Si no estás familiarizada con él, el Salmo 51 es escrito por David cuando comete pecado, adultera con Betsabé, que es esposa de Urías Eteo, uno de sus soldados más fieles. Y la historia se encuentra en 2 de Samuel 11. ¿Quieres comentarnos un poco Sí. de lo que está en tu corazón acerca de este salmo? So? Sí, la verdad es que este salmo me redarguye y me encanta en muchos motivos, porque más allá de el motivo por el cual David lo escribe, o sea, esta situación que ahorita vamos a profundizar un poco más del pecado que tuvo con Betsabé, de toda esta situación que hace con Urías, lo que escribe David acerca del arrepentimiento de su corazón es algo que a mí me cautiva, y declaraciones que hace en el Salmo, que creo que básicamente este verso 12 es el que nos motivó a hacer este episodio de podcast, el que dice: restaura en mí la alegría de tu salvación, y es que esté dispuesto a obedecerte. Esto para mí me encanta, restaura en mí la alegría de tu salvación. Y es algo que creo que como creyentes a veces tenemos que estar regresando a estas declaraciones que David hace, Sí. en volver a alegrarnos por nuestra salvación. Y mucho del contexto del cual este salmo es escrito es porque David, cuando peca, y ahorita tú platícanos de la historia porque es muy hermoso cuando tú lo platicas, pero cuando el profeta Natán confronta a David acerca de esto, lo que sale de su corazón, más que no manches, soy súper mala persona, hice esto y aquello, es este desbordar de sus emociones, de decir: Dios, quiero estar cerca de ti, o sea, necesito más de ti. Sí. Y eso es lo que todo creyente necesita hacer, acercarse más al corazón de Dios y permitir que Dios sea quien nos vuelva a acercar a Él. Así es. El pecado definitivamente es una acción intencional en la que nos separamos de la voluntad de Dios, del modelo de Dios para nuestra vida, pero lo más profundo del pecado es más que la acción cometida, es la separación o la vergüenza, el distanciamiento que produce nuestros corazones hacia Dios.
Poniendo un poco de contexto antes de entrar y profundizar un poco de las raíces de lo que lleva a David a adulterar y a un pecado que manda a llamar otro pecado, y así es como funciona el pecado en nuestra vida, ¿no? Empezamos a caer en la sutil trampa de la tentación que nos dice solo un momento, salte del carril, solo un momento, y eso nos lleva a una vida de pecado, y un pecado manda a llamar a un pecado más serio, y cada vez eso nos va llevando a una vida alejada de Dios y una vida donde nos escondemos por la vergüenza que sentimos del pecado en el que estamos viviendo. Pero Dios quiere redimir esas cosas en nuestra vida y quiere ayudarnos a vivir una vida, como decía Sofía ahorita, el gozo, regresar al gozo de quién somos en Jesús, que hemos recibido en Él. En el fondo el pecado siempre es una falta de satisfacción y una falta de gratitud en Dios y hacia Dios. Entonces vamos a poner un poco de contexto. Según Samuel 11, David tenía que estar como los reyes solían estar en la primavera. ¿En la guerra? En la guerra. Sí, exacto. Digo, David, si conoces un poco de la historia de David, este pastorcito que después es nombrado rey de Israel, nombrado el siguiente rey de Israel, pero David realmente era un guerrero. O sea, David peleaba batallas constantemente, ya sea huyendo para salvar su vida de Saúl, el que solía ser el rey de Israel, que ahora pues de muchas maneras comenzó a odiar a David, y también huía de los filisteos, huía de los enemigos. O sea, David era un guerrero y constantemente estaba peleando batallas, y era bueno en la guerra, bueno peleando batallas. Por eso es tan interesante notar que en esta parte de su historia, en 2 de Samuel, él ya era el rey, todo estaba saliendo conforme al plan para su vida, había alcanzado de muchas maneras el éxito por lo cual había trabajado toda su vida, y es como si hubiera entrado en esta zona de confort de decir, pues ya la hice. Ya tengo todo lo que Dios me había prometido que iba a tener, ya para qué más me esfuerzo, ¿no? ¿Para qué más sigo haciendo lo que solía hacer antes? Así y no es. va a la guerra. No, le delega la responsabilidad a alguien más, a su primo Joab, que era el general del ejército, lo manda al frente de la batalla con los guerreros más fieles de David, los valientes de David. Urías, esposo de Betsabé, es uno de estos soldados, uno de los mejores soldados en el ejército de David, y dice el verso 2 de 2 Samuel 11 que después de tomarse una siesta al mediodía, David se levanta, sale de su cama hacia su balcón en la azotea del palacio, y mientras ve hacia la ciudad, seguramente me puedo imaginar que en su mente está viendo todo lo que ha alcanzado, todo lo que en su vida ha logrado, y como que dice, wow, o sea, mi alma puede descansar porque he alcanzado todo esto. Y a veces nos pasa, cuando tenemos este sentido de haber alcanzado cosas, venimos a esta zona de confort donde descuidamos nuestros hábitos con Dios, donde descuidamos nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial. Llegamos a cierto punto en el que decimos, he alcanzado suficiente, he alcanzado demasiado, tengo éxito espiritual, puede ser hasta éxito ministerial, puede ser éxito familiar, oye, tengo los hijos que soñé tener, vivo en la casa que soñaba vivir, tengo cierta influencia, y todas estas cosas lo hacen a David caer en un confort. Tú decías cuando grabamos la primera versión de este episodio algo muy profundo, que el estar en la cama al mediodía evidenciaba más no solamente la ubicación física de David, pero la ubicación de su espíritu, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo podemos entrar en esta comodidad de decir, pues ya no necesito hacer nada más? No necesito esforzarme, no necesito seguir creciendo en mis hábitos espirituales, no necesito seguir, ni para qué oro más, ya tengo todo lo que quería. Puedo no orar ciertos días a la semana, ¿para qué levantarme temprano? Todo va bien, todo marcha bien. O sea, David estaba en paz, David tenía el palacio, David tenía las esposas, David tenía todo por lo cual había peleado tantos años en su vida. David tenía una relación con Dios. ¿Por qué más me esforzaría? Y eso evidenciaba mucho la condición en la cual él se encontraba tomando una siesta a mediodía y saliendo a su balcón a pasear. Y definitivamente cuando dejamos que este sentido, engañoso sentido de comodidad nos inunde, descuidamos entonces nuestra vida espiritual, nuestro espíritu se debilita,
nuestro dominio propio se debilita y precisamente esto le pasa a él. Está tan contento, tan satisfecho y de repente una tentación seductora se acerca a su puerta y voltea a ver y está esta hermosa mujer desnuda, bañándose y dice, ¿quién es esa mujer? Sí. Y le dicen, bueno, ella es esposa de Urías, se llama Betsabé, y le dice, mándenla a llamar a mi palacio. Sí. Ay, estoy pensando tantas cosas ahorita mientras hablabas porque siempre culpaba a Betsabé de muchas maneras de que, pues, ¿qué hacía ella bañándose? O sea, ¿por qué está ahí? Pero la realidad es que, o sea, era mediodía, seguramente antes de eso estaba helando el agua, estaba helando todo. Pues, o sea, digo, me choca a mí meterme en agua fría, entonces me imagino a Betsabé que era la hora en donde podía ir a bañarse. David estaba en la azotea. Así o sea, es. alcanzaba a ver todo desde ahí. Así es, así es. Es interesante eso. También eso revela mucho. Él se sentía lo más alto y lo intocable de muchas maneras. Pero creo que cuando estamos cómodos en nuestra vida es cuando podemos empezar a estancarnos en nuestra fe. Porque él estaba cómodo en todo lo físico, él estaba cómodo en todas las cosas que él anhelaba para su vida y entonces su fe comienza a estancarse. Así es, y termina por mandar llamar a Betsabé a su palacio, terminan por adulterar, cometen adulterio, el fruto de ese adulterio va a ser un bebé. Sí. Y para cubrir ese pecado, David empieza a confabular ciertos planes, ¿no? Y es como pecado siempre manda a llamar pecado, ¿no? Tratamos de mentir para esconder algo que hicimos y una mentira manda a llamar a otra y otra y nuestra vida se empieza a hacer un caos. Siempre ha sido así. Porque el pecado siempre ensucia y pecado no puede sanar pecado, no puede lavar pecado. Y el pecado solo Jesús nos quiere y su sangre. mantener en obscuridad. Así es. Nos quiere mantener escondidos. Lo vemos desde el jardín. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen es ir a esconderse. Así es. Y David hace eso. O sea, sabe que ha pecado y lo quiere esconder y lo quiere ocultar. Y así es como funciona la tentación. La tentación siempre es esta atractiva invitación a salirte del camino en el que Dios te ha llamado a andar. Es esta atractiva invitación de decir, bueno, no pasa nada si me salgo un momento hacia la lateral de la vida, ¿no? Solo es un momentito, siempre puedo regresar, Dios siempre me va a volver a perdonar, siempre me puedo volver a arrepentir. Nadie se va a dar cuenta. Siempre puedo volver al camino después, nadie se va a dar cuenta. Y esto es lo que el enemigo siempre susurra a nuestro oído cuando no estamos en una vida de humildad, como dice la Biblia, o sea, sométanse a Dios, resistan al enemigo y él huirá de ustedes, ¿no? Sí. Cuando no vivimos dice eso, ¿no? ¿Qué? Humíllense ahora mismo bajo la mano del Señor, sométanse a Él y el enemigo huirá de ustedes. Sí. Pero cuando tenemos un alto concepto de nosotros mismos y de nuestra fuerza. Y de nuestra fuerza espiritual, de entonces nuestras estamos habilidades, sí. en la posición más frágil para caer. Alguien alguna vez dijo que nadie se cae cuando se mantiene de rodillas. Me encanta. Nos caemos cuando entra esta altivez de corazón que nos da un alto sentido de seguridad en nosotros mismos. Eso ha estado hablando mucho Dios a nuestros corazones, creo. A lo mejor lo necesitamos procesar un poco más, pero esta idea de bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. O Así sea, es. no sintamos que podemos en nuestras propias fuerzas mantenernos de pie y mantenernos alejados de toda la tentación. A veces al menos yo pienso que yo tengo lo suficiente para alejarme de la tentación. Y me comienzo a autojustificar. Bueno, amo a Dios, leo mi Biblia todos los días, voy a la iglesia, hago esto, hago aquello, como todas mis autocalificaciones para decir, yo solita voy a poder contra esta tentación. Así es. Pero esta idea de cuando más nos damos cuenta de lo débiles que somos, más la gracia de Dios puede venir a perfeccionarnos en eso y eso es hermoso. Totalmente. De hecho, por eso la Biblia nos advierte, dice, el que piense que está firme, cuídese que no se vaya a caer, porque cuando más fuertes nos sentimos es cuando más vulnerables somos. Y justo David estaba en ese momento. Justamente. Se sentía fuerte, se sentía intocable. Exitoso. Había alcanzado todo lo que cualquiera puede soñar en la vida. Éxito, poder, influencia. Y ahora le falta una mujer más. Y entonces toma a esta mujer, a Betsabé, comete adulterio y luego dice, ¿cómo tapo esto? Y manda a llamar a Urías
el esposo de Betsabé, que está en el frente de la batalla con Joab y los demás guerreros, los demás soldados, lo manda a llamar y le hace una fiesta, le hace un banquete, lo embriaga y le dice, ahora ve y acuéstate con tu esposa, ve a tu casa, disfruta. Y Urías mantiene su integridad aún ahí. Dice, ¿cómo iría yo a dormir con mi esposa y a celebrar y hacer como si allá no hubiera una guerra donde mis compañeros están peleando por usted, mi rey? Y diría, jamás haría yo tal cosa. Entonces duerme a las puertas de la casa de David. Sí, increíble. Y de ahí se enfila a regresar a la batalla sin ir hacia su esposa. Sí. Un alto sentido de lealtad, de compromiso, un hombre fiel a David, un hombre fiel al reino. Y va al frente de batalla y entonces David dice, ¿qué hago? ¿Cómo voy a ocultar esto? Viene un bebé en camino y todo el mundo se va a dar cuenta, y así es como el pecado es, ¿no? Tratamos de esconder un pecado con otro pecado. Y termina por decir, ¿sabes qué, Joab? Pon a Urías al frente de la batalla para que muera en el enfrentamiento, que parezca que es un héroe de guerra. Vamos a ponerlo en donde es altamente probable que muera en la batalla. Y eso hace, Joab atiende la orden de David y Urías termina por morir. Termina siendo un héroe, y entonces David parecería bueno porque va a tomar a la esposa de su amigo, que fue un héroe de guerra, un hombre fiel que murió en batalla. Sí, va a parecer que es súper noble David. Exacto. Y ahora David se va a ver como alguien bueno, alguien que toma a esta esposa viuda y la lleva a ser la esposa del rey. Es interesante que Urías muere más bien por el pecado de David, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y el pecado siempre va a traer una consecuencia, y muchas veces hoy en día no vamos a decir, bueno, pues yo pequé y lo voy a mandar a la guerra y que lo maten. No lo vamos a ver de forma tan literal, pero siempre va a haber muertes que van a suceder, y a veces estamos dispuestos incluso a sacrificar a aquellos seres que amamos para poder conservar nuestro pecado. Sí. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra familia con tal de que yo pueda seguir viviendo esta relación de adulterio. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra empresa con tal de que yo pueda seguir viviendo este pecado de codicia o de hacer cosas con el dinero que no están bien. Estamos dispuestos a sacrificar cosas, personas y situaciones con tal de que mi pecado siga escondido y pueda seguirlo disfrutando, entre comillas, ¿no? Sacrificamos en los altares de nuestro ídolo las cosas que deberíamos de considerar sagradas. El ídolo del dinero, y entonces sacrifico mi matrimonio, sacrifico a mis hijos, sacrifico la vida familiar, sacrifico la vida en comunidad, porque solo necesito ganar un poco más de dinero, ¿no? Y traemos al altar de nuestro ídolo, sea dinero, sea fama, sea influencia, sea mujeres, lo que sea, traemos al altar las cosas que deberían ser sagradas. Y volvemos profano aquello que tendría que ser sagrado, ¿no? Sí. Y eso es muy, muy doloroso. O sea, no me encanta, pero me encanta cómo lo dices. No me encanta hacer eso. No nos encanta hacer pero eso. Insisto, es la esencia del ser humano y son las consecuencias del pecado. Adán estuvo dispuesto a sacrificar a Eva en muchos sentidos cuando Dios los confronta. No fue Eva, o sea, que ella pierda. Ella es. Que ella pierda, que ella sea la que sea expulsada de tu presencia, Dios. Yo no. Sí, totalmente. Es interesante cómo el pecado revela realmente la condición de nuestro corazón y lo que valoramos, porque sí estamos dispuestos muchas veces a sacrificar a gente que amamos con tal de mantener nuestro pecado oculto. Y el pecado nunca cumple sus promesas. Siempre nos promete satisfacción, nos promete deleite, nos promete placer, nos promete llenar el agujero de insatisfacción que tenemos en la vida. Y cuando cometemos ese pecado, nos damos cuenta que simplemente termina por ser una mentira, ser humo. Termina por darnos un placer momentáneo y una vergüenza permanente. Y entonces aquí tenemos a David encubriendo, termina por matar a Urías, y entonces Natán el profeta lo confronta. Todo el mundo lo ve como un hombre noble, como un rey bueno, como alguien que tuvo misericordia de esta viuda. Pero Natán lo confronta y le dice, va con David y le dice, tengo una historia para ti. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y un hombre que era pobre, humilde, y tenía una sola pequeña ovejita. Y este hombre rico fue con este hombre pobre y tomó la única oveja de este hombre pobre y la sacrificó para devorársela en un banquete. Entonces David se enoja y dice, ¿cómo es posible que esto haya pasado en mi reino? Voy a acabar con este hombre arrogante, este rico soberbio. Y Natán le dice, ese hombre eres tú.
Tú hiciste eso con Urías. Wow. Y entonces el corazón de David se rompe en ese momento y se da cuenta que ha pecado. Y me encanta que la respuesta automática de David es: he pecado contra el Señor. Es el versículo 4. Contra ti, solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Es hermosa la respuesta de David. Sí, porque inmediatamente cuando le dicen tú eres ese hombre, David responde: he pecado contra el Señor. Eso dice en 2 Samuel 11 y 12. Y evidencia mucho. Creo que aquí está la gran diferencia entre Saúl como rey y David como rey. Saúl siempre buscaba tapar las apariencias, que nadie se dé cuenta. Cuando Samuel lo confronta con su pecado, le dice: ok, he pecado, pero ¿qué tal quédate conmigo para tú vienes que todos conmigo, para que todos me vean con el profeta, todo el pueblo vea que la cosa está bien, Dios me ha desechado, pero hagamos como que todo sigue en orden. La gran diferencia entre Saúl y David es que Saúl quería mantener su estatus y su apariencia, y David dijo: Señor, toma todo de mí, toma el reino, toma todo lo que tengo, toma mi posición, toma mi influencia, toma todo, pero no quites de mí tu presencia. Me encanta eso. Y hay una diferencia diametral entre la respuesta de Saúl y la respuesta de David. Sí, por eso David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Wow. Y lo primero que hace en este salmo, el versículo 1, es: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. O sea, me fascina cómo inicia este salmo, porque le dice: ten misericordia de mí debido a tu amor. Es decir, debido a que tú eres ese Dios. Son tus características, es lo que te define a ti. Tú tienes amor inagotable. No le dice: ten misericordia de mí debido a que yo gané la guerra, debido a que yo fui súper bueno, Dios. He sido fiel. Debido a que he sido fiel, solo aquí la regué, perdóname. No, le dice: porque tú eres así. Sí. O sea, David conoce a Dios, y por eso también se atreve a abrir su corazón de tal manera. Decirle: Dios, o sea, vuelve a tener misericordia a mí. Tú eres el Dios que renueva su misericordia cada mañana. Eso es maravilloso. David no pone su expectativa en las credenciales que David le puede ofrecer a Dios, sino toda su expectativa está puesta en la mano misericordiosa de un Dios que está lleno de gracia. Eso nos tiene que dar ánimo y esperanza a nosotros, porque si un hombre como David, con tantos éxitos y tantas cosas increíbles que hizo, no utilizó sus credenciales para buscar la misericordia de Dios, ¿cuánto más nosotros no podríamos simplemente decir: Dios, ten misericordia de mí debido a tu amor inagotable? Sí, no necesito justificarme, no necesito decirte por qué me tienes que tener misericordia de mí, sino porque tú eres así. Tú eres el Dios de misericordia. Hay más gracia en ti que pecado en nosotros. Así es. Y algo que siempre pienso acerca de David y de este salmo es cuando, hoy en día todo es muy público con las redes sociales y todo, pero cuando hay hombres y mujeres de Dios que han confesado que han pecado y que han hecho cosas que no van conforme al corazón de Dios, ¿cómo respondemos nosotros como comunidad cristiana? Eso a mí me examina mucho. ¿Cómo respondo yo cuando alguien más confiesa que ha pecado? Cuando alguien más confiesa que está batallando en ciertas áreas. Porque a veces somos los primeros en decir: está súper mal, no sé qué. Y requería un valor impresionante de David haber escrito esto y haber abierto su corazón así. Sí, o sea, siempre solemos ser excelentes jueces del pecado ajeno y mejores abogados del pecado propio, ¿no? Sí. Rápidos para emitir juicios y prontos para justificar nuestros pecados. Pero David no tiene una gota de justificación para él mismo. No. Él reconoce ni le interesa justificarse. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Sí. No a causa de mis méritos, no a causa de que he sido bueno, no a causa de que la verdad es que me he mantenido fiel todos estos años. Dios, tenme misericordia ahora. O sea, él dice: borra la mancha de mis pecados a causa de tu gran compasión, a causa de tu amor inagotable, a causa de quien tú eres. David lo primero que está diciendo es: yo conozco tu corazón y conozco tu carácter. Y David pone a los pies de Dios todo. Dice: toma lo que quieras, pero no quites de mí tu presencia. Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Reconozco mis rebeliones.
Día y noche me Día y noche persiguen. me persiguen. Creo que esta frase es súper importante porque yo creo que todos los que hemos cometido un pecado, que son básicamente todos los que estamos en esta conversación, Sofi y yo y quien quiera que esté escuchando, creo que si somos honestos, todos hemos estado ahí bebiendo de la copa de la culpa de nuestros pecados. O sea, día y noche me persiguen. O sea, cuando has cometido un pecado, la vergüenza de ese pecado, las consecuencias de ese pecado, el peso de esa vergüenza están en tu corazón, están en tu alma. Cuando estás viviendo una vida de mentiras, las mentiras te están persiguiendo y siempre tienes que hacer mentir una vez más para cubrir esa mentira que se te está saliendo de control y esa cascada de pecados que siempre pasa. Cuando abrimos la puerta del pecado, el pecado va a seguir fluyendo y va a seguir fluyendo hasta que lo traemos a los pies de Jesús. Lo interesante es que David no se obsesionó con su pecado. Porque creo que a veces le damos demasiado peso al pecado en nuestras vidas y le damos un lugar de demasiada importancia. No estoy diciendo que no es importante, sino que lo volvemos el centro en nuestros pensamientos, en nuestras prioridades. Y David no se obsesiona con su pecado, va a Dios, confiesa su pecado, pero sabe que Dios lo ha perdonado, sabe que su justicia es grande, sabe que los méritos que van a ser aplicados a Cristo a su favor están con Él. Y me encanta porque el versículo 20 de esta historia de Segunda de Samuel dice que de inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa y luego fue al tabernáculo a adorar al Señor. O sea, no se sigue escondiendo, sino que va y nuevamente adora a Dios y llega a este lugar de tener nuevos encuentros con Dios. Sabe que Dios lo ha perdonado y sabe que sus misericordias han aplicado a su favor. Y eso me encanta de David. Me encanta que él sabe que está confiando en un Dios que va a lavarlo y purificarlo y que no necesita una y otra vez seguirse dando esos latigazos de espalda que a veces hacemos, ¿no? Sí. Quiero saber qué piensas porque vi tu carita. O sea, sí, pero creo que hay una dinámica o una tensión ahí que necesitamos. O sea, el pecado de él es descomunalmente grande. Sí. Y él está consciente de que es descomunalmente serio su pecado. No es que no esté tomando en serio su pecado, sino más bien mi pecado es enorme, pero tu misericordia es inmensamente más grande. Claro. O sea, no creo que sea tanto que no se esté tomando tan en serio su pecado, sino es más bien como decir, esto es tremendo. Y de hecho está postrado, está quebrantado en 2 de Samuel 12, hasta que Dios da un veredicto acerca de ese bebé. Ese bebé termina por morir. Sí, a los 7 días muere. Y en cuanto se muere, se arregla y deja de vivir en luto, porque de alguna manera David está en paz en su alma, sabiendo que todo lo que viene a su vida de parte de Dios, en el fondo siempre es bueno y siempre es con un plan redentor. Y a pesar de que hay dolor y que hay pérdida como consecuencia de su pecado, él sabe que Dios va a redimir todas las cosas y va a producir todo lo bueno en su vida. De hecho, es brutal esto, porque de la relación con Betsabé, después de este quebranto, después de este arrepentimiento, después de la consecuencia de perder este primer bebé en adulterio, Dios le da un heredero para su trono en un bebé que se va a llamar Salomón. Y Salomón es el hijo de Betsabé y David, lo cual me parece hermoso. Increíblemente redentivo. Wow, la manera en la que Dios redime nuestra historia es maravillosa. Es una historia de gracia. Es una historia de compasión. Y el verso 4 del Salmo 51 creo que es impresionante porque dice, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Claro que pecó contra Betsabé, contra Urías, contra todo el pueblo de Israel, mintió, engañó, se trató de salir con la suya, pero cuando viene a la presencia de Dios dice, Señor, contra ti, contra ti. Lo que más me duele del pecado es que he herido tu corazón. Sí. He herido tu corazón. Y creo que nos da la clave. Ver la vida de David nos da la clave acerca de nuestra relación con Dios. Sí. Se trata de que vivimos una vida completamente abierta y completamente expuesta a los ojos de Dios. Sí, dicen que cuando nadie nos ve, cuando nadie sabe lo que está pasando, Él lo ve. Por eso el Salmo 139 dice, ¿a dónde iré?
de tu presencia. Por eso el versículo 6, la Reina Valera dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así es. Pero me encanta también el versículo 11 que dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. O sea, eso es lo que más le duele a David. Pensar que puede estar alejado de la presencia de Dios a causa de su pecado. Sí. Y dice, hermoso. Devuélveme la alegría, déjame que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Fiel, ahí hay una clave, fiel. ¿No? Un espíritu fiel dentro de mí. Necesitamos el poder de la presencia de Dios para mantenernos fieles a Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sí, esa palabra es traducida en otras versiones como noble. En la versión en inglés dice steadfast, que es una palabra que me encanta. Como que perseverante, se mantiene, constante, cosas que no pueden pasar humanamente con superación personal o motivación o autodisciplina. Es el Espíritu Santo produciendo un espíritu así en él. Un espíritu noble, un espíritu perseverante, un espíritu que se mantiene en una larga obediencia en una misma dirección, un espíritu fiel. Todas esas cosas, David le está pidiendo a Dios, restaura ese tipo de espíritu en mí para seguirte de esa manera, para amarte de esa manera. Dame un corazón limpio, lávame. O sea, él lo que desea es tener una vida limpia delante de los ojos de su Señor. Sí. Dice, Señor, entiendo que esto tiene consecuencias, entiendo que esto va a producir vergüenza, a mí no me importa. Yo solo te quiero a ti, solo te deseo a ti. No me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Eso es lo que él desea. Eso me encanta. Señor, eso me encanta. Quita el reino. Sí. Quita la fama, quita la influencia, quita las riquezas, quita la corona de mi cabeza. Pero no me expulses de tu presencia. Pero no quites tu Espíritu Santo de mí. Que el aceite de tu Espíritu Santo siga corriendo en mí. Que paréntesis, estuvimos hablando mucho acerca de la oración a principios de este año y de lo precioso que es recorrer las oraciones de hombres y mujeres fieles al Señor. Y este salmo creo que es un salmo que podemos abrir y recurrirlo a él cuando estamos en esos momentos. Y leer lo que David nos deja. O sea, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para nuestra enseñanza. Y podemos leer estos pasajes y usarlos como nuestra oración personal. Podemos adueñarnos de esas palabras. Y a mí uno de los versos que más me gusta es el 15. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. O sea, necesito que Dios mismo sea quien abra mis labios, quien abra mi boca, porque a veces no tenemos ni siquiera las palabras para poderle expresar cuánto lo amamos y necesitamos la ayuda de su Espíritu Santo para poder hacer eso. Entonces, solo animar a aquellos que están escuchando el episodio de hoy, si hay momentos en su vida en donde se sienten consumidos y atormentados por sus pecados, esta oración con un corazón realmente honesto y vulnerable delante de Dios puede ayudarte a abrirte y a pedirle a Dios que te inunde con su presencia, porque ve, incluso lo que dice el versículo 17, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Me encanta esto que sigue, dice, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. O sea, Dios no rechaza un corazón arrepentido. Y dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. No quieres una ofrenda quemada, lo que quieres es mi corazón quebrantado, un corazón auténtico. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, en ese lugar donde nadie más nos ve es donde quieres mi corazón. Y dice, restaura en mí la alegría de tu salvación. El gozo de tu salvación. En el fondo, este salmo no se trata de un pecado sexual, no se trata de un asesinato, se trata de la raíz de insatisfacción y de ingratitud en la que se encontraba ya David en su vida. El adulterio fue solamente una consecuencia de lo que había en la raíz. El asesinato solo fue una consecuencia de lo que había en la raíz. Lo que había pasado es que David había caído en una zona de confort, había abandonado su vida con Dios y se encontraba completamente vulnerable al sentirse fuerte en su propia justicia, en su propia capacidad humana de haber alcanzado tanto, y estaba vulnerable. Había perdido la alegría
de ser el dulce cantor The joy del Señor allá, en ese lugar entre las ovejas. Sí. Ahora era el gran rey, con la gran fama y la gran influencia y el poder y todo eso lo había cegado. Y es evidente que cuando perdemos el gozo, siempre detrás de todo gran pecado hay una raíz de insatisfacción y de falta de gratitud. Sí. Simplemente en el fondo sabes que un poco más de algo es lo que te va a hacer sentir bien en la vida. Un poco más de placer, un poco más de dinero, un poco más de influencia, una mujer. Un poco más de poder. Una aventura. O sea, y el pecado siempre nos trata de seducir, haciéndonos pensar que si tenemos eso, que nos hace falta esa poquita otra cosa más, si solo nos damos ese pequeño permiso, entonces vamos a tener ese placer que nos hace falta en la vida. Ese gustito que nos hace falta. Y dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Sí. He perdido la alegría de tu salvación. De tu salvación. C.S. Lewis dice esto: Dios no puede darnos felicidad y paz aparte de Él mismo, porque no están allí, no existe tal cosa. Es decir, la felicidad máxima en tu vida es Dios. Sí. No puedes encontrarla en ningún otro lado. Es, como dice el autor de Eclesiastés, es vanidad, es perseguir el viento. Realmente vas a querer obtener felicidad, obtener satisfacción en otros lados, pero vas a llegar a la conclusión de que nada de eso te dio la plenitud que estabas esperando. Y la realidad es que por eso cuando Jesús viene a la tierra, cuando Dios hecho hombre viene a la tierra, me encanta porque dice que su propósito es darnos vida y vida en abundancia. O sea, Dios quiere que vivamos una vida en abundancia y eso me encanta, pero antes de eso nos advierte que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Y eso hace el pecado. El pecado quiere destruir tu relación con Dios, quiere robar el gozo de tu salvación, quiere matar tu espíritu, pero Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia y eso es lo que resume mucho este salmo, ese gozo de nuestra salvación. Creo que Jeremías 2:13 lo resume de la mejor manera, cuando Jeremías está hablando y diciendo, hablando la voz de Dios que dice: mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Me han reemplazado a mí, la única fuente de plenitud, de gozo, de satisfacción, por cisternas, por recipientes rotos. Sí. Y los tratan de llenar con un placer, con otro pecado. Tratan de saciar el agujero en su alma, pero simplemente no pueden retener el agua porque el pecado nunca cumple sus promesas. Nunca. Es solo Jesús, es solamente el agua viva la que nos da satisfacción. Y cuando abandonamos nuestra relación con Él, cuando más lejos estamos de una vida de oración, de una vida en la palabra, es cuando más empieza a resquebrajar nuestro contenedor de agua y empieza entonces a tener fugas y entonces empezamos a tener necesidad de ir por pecado que nos llene, que nos sacie, que nos dé aquello que nos está haciendo falta cuando nos distanciamos de una comunión constante y fresca con el Espíritu Santo. Sí, hay muchísimo que podemos seguir hablando acerca de esto. Sí. ¿Sabes qué? También pensaba que sabes que ahorita estoy estudiando mucho Proverbios 31, estos versos de la mujer virtuosa, pero hoy que estaba estudiando para prepararme, me acordé de este versículo que dice que no sufre las consecuencias de la pereza. Wow. Y lo interesante de esto es que lo más probable es que este proverbio fue escrito por Betsabé misma, la mamá de Salomón, esta mujer. Y si nos vamos al inicio del pecado de David, fueron las consecuencias de su pereza. Wow. Fueron las consecuencias de su comodidad, fueron las consecuencias del no querer esforzarme por crecer, por madurar en mi relación con Dios. Y cuántas veces caemos en eso, en esa pereza de, ay, ¿para qué leo mi Biblia si ya la he leído? ¿Para qué vuelvo a leer esto si ya, o sea, ya me sé esa historia, ya me sé ese pasaje, ya me sé, ¿para qué voy a la iglesia otra vez? ¿No? Caemos en esa consecuencia de la pereza de seguir madurando en nuestros hábitos de gracia. Sí. Pero me encantó ese recordatorio de Proverbios 31 de las consecuencias de nuestra pereza. O sea, una mujer, un hombre que ama a Dios, que tiene la alegría de su salvación, no sufre esas consecuencias de la pereza. Y es que la cisterna se va resquebrajando a medida que se seca.
O sea, la cisterna ya no tiene el agua viva. Lo hemos reemplazado con cisternas que se van secando, que no retienen el agua. Y vivimos así, cada vez más secos y entonces cada vez más rotos. Vaya que sí. ¿Te acuerdas cuando hicimos un episodio de Jesús como el agua viva? No me acuerdo qué episodio es cierto. Pero hablamos mucho acerca de eso, de vengan y beban. Sí. Y de su corazón brotarán ríos de agua viva. Es cierto. Es un gran episodio. Ahorita lo vamos a dejar en los comentarios porque no recuerdo exactamente cuál es. Sí. Pero habla mucho acerca de eso, de con qué nos estamos llenando y si Dios es esta agua viva que viene a refrescarnos. El último día de la fiesta, el más solemne. Ajá. ¿No fue cuando hablamos del Sukkot? Seguramente sí, porque es en Juan 8, si no me equivoco, cuando Jesús se levanta y dice, vengan a mí, todos los que tienen sed. Pero sí, restaura en mí la alegría de tu salvación. Creo que en muchas maneras es una oración que debemos de hacer todos los días. Sí, totalmente. La alegría de tu salvación. Escoger la alegría de nuestra salvación. Más que las promesas que Él nos da, más que los beneficios que Dios nos puede dar, la alegría de que ya somos salvos. Hay un versículo que dice, no se alegren. Ayúdame, amor. No se alegren no me acuerdo qué. Que los espíritus se les sujetan, alégrense de que sus libros está escrito en el libro de la vida. Que su nombre está escrito en el libro de la vida. Sí, me encanta eso. Y eso es lo que tiene que animarnos y alegrarnos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y eso me fascina y me encanta. Y es algo que constantemente tenemos que recordar y traer a nuestro corazón. Y alegrarnos por eso y sonreír por eso. Totalmente. Si estás triste ahorita, sonríe. Alégrate. Muy bien. ¿No? Sí, claro. Ok. ¿Estás alegre? Estoy alegre. ¿Estás tristito? No, estoy tristito. ¿Te gozas en tu salvación? Me gozo en mi salvación. ¿Por qué no nos Quiero gozarme más en mi salvación? ¿Por qué no nos eches un gritito de júbilo ahorita? Exacto. Así como bien alegre. Muy bien. ¿Viste cómo moví mis manitas? Sí, con gozo. Como panderista. Así es. Muy bien. Creo que ya nos están avisando que precisamente fue el episodio 26, por si quieren verlo. El de... Episodio 26. Okay. Entonces, bueno, gracias por ser parte de Entre Domingos. Hemos terminado este episodio. Gracias por ser parte. Comparte este episodio con alguien que crees que le puede ayudar. Suscríbanse, denle like, dejen un comentario. Ahí está TikTok, nuestros Instagram y... YouTube, Spotify, todas esas redes sociales. Todo gracias por ser parte de Entre Domingos Podcast. Cuando la vida sucede. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio de Entre Domingos Podcast. Pronto. Sí. Bye. Bye.